8 horas violando a mi abuelo. Sí, como escuchas, 8 horas seguidas haciéndole exactamente lo que él me hizo durante 9 años. Lo até a su cama, lo drogué para que no pudiera escapar. Y mientras lo violaba, le iba leyendo en voz alta su propio diario, página por página, lección por lección, 347 entradas donde documentó cada vez que me violó desde los 7 años. Pero las llamaba educación sexual apropiada y me ponía calificaciones como si fuera examen de matemáticas. ¿Sabes lo que es violar a alguien? Mientras leí sus propias palabras describiendo cómo te violó a ti cuando eras niño. Decirle esto es la lección 47 que me diste cuando tenía 9 años y luego hacerle exactamente lo que esa lección describía, porque yo lo sé. Lo hice durante 8 horas. Y cuando el policía que vino a arrestarme encontró ese diario abierto junto a mi abuelo. Cuando leyó entradas como Yuri en edad 9, lloró mucho, pero el llanto es parte del proceso de aprendizaje. Calificación D+. Salió de la casa temblando y lo vi llorar en su patrulla durante 20 minutos. Después supe que él también era abuelo. Necesito que entiendan algo desde ya. Mi abuelo llevaba un cuaderno titulado Educando a Yuriel, guía sexual apropiada. 9 años documentando cada violación como si fuera programa escolar. Con plan Kikiale, con objetivos por año, con evaluaciones de mi progreso. Y cuando descubrí que estaba empezando el mismo programa educativo con otro niño de 8 años del vecindario, y que tenía una lista de 4 niños más, que la que me dieron fue la más baja posible, porque entendieron algo. Yo no inventé nada nuevo, solo devolví exactamente lo que recibí. Empecemos desde el principio, desde cuando mi abuelo Mauricio parecía ser el cuidador perfecto y yo era solo un niño de 7 años que necesitaba supervisión. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 6 años. Papá se fue del país, básicamente desapareció de mi vida. Mamá se quedó conmigo, pero trabajaba turnos dobles como enfermera. Salía a las 6 de la mañana. Volvía a las 10 de la noche. Yo necesitaba que alguien me cuidara. Mi abuelo Mauricio, el padre de mi mamá, se ofreció a mudarse con nosotros. Estaba jubilado. Era maestro retirado de escuela primaria. Tenía tiempo, experiencia con niños y vivía solo desde que mi abuela había muerto. Mamá aceptó agradecida. ¿Qué mejor que tu propio padre cuidando a tu hijo? Los primeros meses fueron normales. Abuelo me recogía del colegio, me preparaba la merienda, me ayudaba con las tareas, jugábamos ajedrez. Parecía el abuelo ideal. Mamá estaba feliz de que yo tuviera esa figura masculina en mi vida, pero a los 3 meses de vivir con nosotros, abuelo empezó con lo que llamaba conversaciones importantes. Decía que, como figura masculina, era su responsabilidad darme educación sexual apropiada, que mamá no podía enseñarme esas cosas, que él, como maestro jubilado con experiencia, sabía exactamente cómo educarme correctamente. Al principio eran solo charlas, anatomía básica, desarrollo, cosas que parecían educativas aunque me incomodaban un poco. Pero abuelo lo presentaba todo con lenguaje de maestro, con términos técnicos, con tono profesional. Parecía legítimo. Y entonces una tarde, cuando yo tenía 7 años y 4 meses exactamente, abuelo dijo que la educación sexual no podía ser solo teórica, que necesitaba ser práctica, experiencial. Como aprender a nadar, no puedes solo leer sobre natación. Tienes que meterte al agua. Me llevó a su cuarto, cerró la puerta con llave, y me violó. Fue la primera vez, y mientras yo lloraba del dolor y la confusión, abuelo sacó un cuaderno grueso de pasta dura. En la portada había escrito con letra cuidadosa, educando a Yuriel, guía sexual apropiada. Abrió el cuaderno y empezó a escribir mientras yo todavía estaba en su cama llorando. Escribió fecha, mi edad exacta. Y luego una entrada que tituló Lección 1, Introducción Básica. Describió lo que acababa de hacerme usando lenguaje clínico, técnicas empleadas, mi reacción. Y al final escribió resistencia, esperada para primera lección, llanto, normal en fase inicial, progreso, satisfactorio. Me mostró lo que había escrito. Me dijo que este cuaderno era importante, que estaba documentando mi educación sexual para asegurarse de seguir metodología apropiada, que algún día yo entendería que todo esto era necesario para mi desarrollo. Tenía 7 años. Mi abuelo era maestro. Si él decía que esto era educación, ¿quién era yo para cuestionarlo? Las violaciones continuaron, 2 o 3 veces por semana, siempre cuando mamá estaba trabajando, y siempre. Abuelo documentaba todo en su cuaderno. Cada violación era una lección numerada, cada lección tenía descripción detallada, y cada una terminaba con evaluación de mi progreso y una calificación. A los pocos meses, abuelo me mostró algo que me dejó helado. Había creado lo que llamaba un plan Kikiale. Era un documento de varias páginas donde detallaba que me enseñaría cada año. Edad 7 a 8, introducción y familiarización con conceptos básicos. Edad 9 a 10, técnicas intermedias y desarrollo de tolerancia.
Edad 11 a 12, aplicaciones avanzadas y refinamiento. Edad 13 a 14, perfeccionamiento de habilidades complejas. Edad 15 a 16, maestría y preparación para transmitir conocimiento a futuras generaciones. Era un programa educativo completo, planificado como si fuera currículo escolar, con objetivos por año, con progresión lógica, con evaluaciones periódicas. Abuelo lo guardaba en una carpeta junto con su cuaderno de lecciones, todo muy organizado, todo muy metódico, como buen maestro que era. Intenté decirle a mamá cuando tenía 8 años, pero ¿cómo le explicas a tu madre que tu abuelo te está educando sexualmente? Las palabras sonaban ridículas, confusas. Mamá pensó que yo estaba malinterpretando charlas apropiadas sobre sexualidad que abuelo tenía conmigo. Abuelo se enteró de que intenté hablar. Me dijo que si volvía a malinterpretar su educación tendría que ajustar la metodología, que las lecciones se volverían más estrictas, más difíciles. Entendí. La amenaza. Los años pasaron, las lecciones continuaron, cada una documentada meticulosamente. Abuelo llevaba el cuaderno como profesor, lleva registro de calificaciones, anotaba fechas, describía técnicas, evaluaba mi desempeño. A los 9 años, después de la lección 47, que involucraba lo que él llamaba técnica avanzada y que me dejó sangrando, abuelo escribió en su cuaderno, Yuri, la edad 9, hoy implementé técnica avanzada según plan Kikiale. Lloró mucho, pero el llanto es parte del proceso de aprendizaje. Resistencia física notable, pero eventualmente se dio. Calificación, progreso satisfactorio, B. Me puso B más por ser violado, como si fuera examen de matemáticas. A los 11, después de lección 156. Escribió, Yuri, la edad 11, excelente respuesta a metodología compleja, resistencia mínima, cooperación mejorada significativamente, lloró menos que en sesiones anteriores, calificación A, estudiante. Muestra adaptación apropiada al programa educativo, me dio una A por dejar de resistirme cuando me violaba. A los 13, después de lección 203. Escribió, Yuri, la edad 13, aplicación perfecta de técnicas enseñadas en últimos 6 años. Estudiante ahora acepta proceso educativo con mínima resistencia. Desarrollo psicológico apropiado para esta etapa del programa. Calificación A. Yuri está listo para fase avanzada del currículo. Me dio a más por estar lo suficientemente roto como para ya no pelear. Durante todos esos años intenté varias veces pedir ayuda. Le dije a una maestra en el colegio que mi abuelo me hacía cosas raras. Ella llamó a mamá. Mamá habló con abuelo. Abuelo le mostró su cuaderno, pero solo las primeras páginas donde explicaba su metodología educativa sin detalles gráficos. Le mostró el plan Kikiale, todo presentado como educación sexual responsable y progresiva. Mamá le creyó. Era su padre, era maestro jubilado, sabía de pedagogía. Si él decía que me estaba educando apropiadamente, debía ser verdad. Nadie más cuestionó. Abuelo era respetado en la comunidad, maestro retirado con 30 años de servicio, dedicado a cuidar a su nieto mientras su hija trabajaba. ¿Quién sospecharía? A los 14 años. Abuelo empezó lo que llamaba fase de preparación para transmisión de conocimiento. Decía que pronto yo estaría listo para educar a otros, que así funcionaba el conocimiento, se transmitía de generación en generación, que él me había educado a mí y yo eventualmente educaría a mis propios hijos o nietos. Me hizo leer libros sobre pedagogía, sobre métodos de enseñanza, sobre cómo transmitir conocimiento efectivamente, todo bajo pretexto de que algún día yo sería educador como él. Era horrible. No solo me estaba violando, sino preparándome para replicar el ciclo, para convertirme en el siguiente depredador disfrazado de educador. A los 15, empecé a planear mi escape. Pensaba irme cuando cumpliera 18, aguantar 3 años más y luego desaparecer. Nunca volver, nunca dejar que abuelo convirtiera a alguien más en su estudiante. Pero entonces, hace un año, encontré algo que cambió todo. Estaba en el cuarto de abuelo buscando algo cuando vi otro cuaderno, más nuevo. Lo abrí, y sentí como si me cayera un balde de agua helada. Se titulaba Estudiante 2. Matías, preparación inicial. Mi abuelo había empezado a cuidar al hijo de nuestra vecina, un niño de 8 años llamado Matías. La mamá trabajaba largas horas igual que mi mamá. Abuelo se había ofrecido voluntariamente a ayudar, a recoger a Matías del colegio, a cuidarlo unas horas. Y en ese cuaderno había entradas recientes. Lección 1. Matías, edad 8, primera introducción, educación sexual práctica, resistencia alta como era esperado, llanto prolongado, fundamentos establecidos, calificación, inicio apropiado, plan Kikiale, adaptado de experiencia con Yuriel. Lección 5, Matías, edad 8, estudiante progresando según metodología establecida, comparado con Yuriel a misma edad. Matías muestra mayor resistencia inicial pero adaptación similar. Calificación, desarrollo satisfactorio. Mi abuelo estaba haciendo exactamente lo mismo con Matías, usando el mismo cuaderno, la misma metodología, el mismo programa de 9 años. Había más, en la
Última página del cuaderno de Matías. Abuelo había hecho una lista de otros niños, 4 nombres, niños del vecindario entre 7 y 10 años. Junto a cada nombre había notas, situación familiar, horarios de padres, nivel de vulnerabilidad, momento óptimo para reclutamiento. Mi abuelo estaba planeando crear programa completo, múltiples estudiantes simultáneos, todos documentados meticulosamente, todos violados bajo pretexto de educación sexual apropiada. No era solo sobre mí, no era sobre Matías. Abuelo tenía visión de largo plazo. Quería convertir su metodología educativa en sistema que podría aplicar indefinidamente con múltiples niños. En ese momento supe que no podía esperar 3 años, no podía simplemente irme cuando cumpliera 18, porque Matías tenía 8 años. Los otros niños de la lista eran aún más pequeños. Si yo me iba, abuelo continuaría, durante años, décadas tal vez. Consideré ir a la policía con los cuadernos, pero tenía miedo. Abuelo era maestro respetado. Presentaría todo como malentendido, como documentación de educación sexual apropiada malinterpretada. Y durante investigación, ¿seguiría teniendo acceso a Matías? ¿A los otros niños? No podía arriesgarme. Necesitaba solución inmediata, permanente, que garantizara que abuelo nunca más pudiera educar a nadie. Y entonces tuve una idea horrible pero perfecta. Le daría sus propias lecciones, todas las 347 lecciones que me había dado durante 9 años. Se las daría en un solo día para que supiera exactamente, precisamente, qué había hecho, para que sintiera en su propio cuerpo cada técnica que había documentado tan meticulosamente. Durante una semana planifiqué todo. Conseguí pastillas para dormir, las mismas que abuelo tomaba cada noche. Preparé cuerdas. Estudié su cuaderno completo para conocer cada lección que me había dado. El sábado siguiente mamá trabajaba turno de 24 horas. Estaríamos solos en casa. Le preparé té a abuelo después de cenar, con 4 pastillas para dormir molidas. Tomó todo sin sospechar nada. Media hora después estaba inconsciente en su cuarto. Lo até a su cama, firmemente, con las cuerdas que había preparado. Usé nudos que él mismo me había enseñado años atrás durante una de sus lecciones sobre restricción. Esperé a que despertara. Necesitaba que estuviera consciente, que supiera exactamente qué estaba pasando, que entendiera cada lección. Despertó 2 horas después, confundido. Intentó moverse. No pudo. Yuriel, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy atado? Saqué su cuaderno, el de 9 años, 347 lecciones documentadas. Voy a educarte, abuelo, le dije con voz calmada, como tú me educaste a mí. Todas las lecciones que me diste durante 9 años. Te las voy a dar en un solo día. Vi cómo sus ojos se agrandaban. Como entendía, abrí el cuaderno en la primera página y empecé a leer en voz alta. Lección 1, Introducción básica. Yuriel, edad 7 años. 4 meses. Primera experiencia. Resistencia esperada. Llanto normal para primera lección. Miré a mi abuelo. Esto es lo que me hiciste cuando tenía 7 años. Ahora te voy a mostrar exactamente qué se sintió. Le hice exactamente lo que su propia entrada describía. Abuelo gritó, suplicó, dijo que parara, que lo sentía, que había estado enfermo, que nunca debió hacerlo. Le recordé que yo también había gritado, también había suplicado, durante 9 años, y él documentó mis súplicas como resistencia normal y parte del proceso de aprendizaje. Pasé a la lección 2, luego a la 3, luego a la 4, cada vez leía la entrada completa antes de replicarla. Quería que supiera exactamente qué lección era, que recordara que me había hecho en ese momento específico, que entendiera que esto no era venganza al azar, era educación, metódica, documentada, apropiada. Las horas pasaron, avancé cronológicamente por el cuaderno, a veces saltaba lecciones porque no había tiempo para todas las 347, pero cubría las principales, las que la había marcado como hitos importantes en mi educación. Cuando llegué a la lección 47, la de cuando yo tenía 9 años, leí la entrada en voz alta. Lección 47. Yuri, el edad 9, hoy enseñé técnica avanzada. Lloró mucho, pero el llanto es parte del proceso de aprendizaje. Resistencia física notable, pero eventualmente se dio. Calificación, progreso satisfactorio. Ve más, miré a mi abuelo, que lloraba incontrolablemente. Esta es la lección que me dejó sangrando, le dije. La lección por la cual me diste B. Ahora vas a sentir exactamente lo que yo sentí. Le mostré que era esa técnica avanzada. Seguí avanzando. Lección 89, lección 156, lección 203. Cada entrada leída en voz alta, cada técnica replicada con precisión, cada calificación que me había dado ahora aplicada a él. Lección 203. Yuri, la edad 13, leí. Aplicación perfecta de técnicas enseñadas en últimos 6 años. Estudiante ahora acepta proceso educativo con mínima resistencia. Calificación A. Me diste a más porque ya no peleaba, le dije. ¿Por qué me habías roto lo suficiente?
Ahora vas a entender que se siente estar tan roto que dejas de resistir. Abuelo ya no gritaba, solo lloraba en silencio, como yo había llorado en silencio durante los últimos años. Las 8 horas pasaron, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No pude darle todas las lecciones, pero cubrí suficientes, las más importantes, las más dolorosas, las que me marcaron más. Cuando terminé, abuelo estaba completamente roto, física y emocionalmente destruido, pero vivo, consciente, entendiendo perfectamente lo que había experimentado. No quería matarlo, quería que viviera, que cada día recordara, que supiera exactamente lo que había hecho durante 9 años. Dejé los cuadernos abiertos junto a él, su cuaderno original con mis 347 lecciones, el cuaderno nuevo con las lecciones de Matías, la lista de los otros 4 niños, y llamé a la policía. Acabo de violar a mi abuelo durante 8 horas, dije con voz calmada. Vengan a arrestarme, y cuando lleguen, leen los cuadernos que están junto a él. Entonces entenderán por qué. Llegaron en 15 minutos, 2 patrullas, 4 policías, me esposaron inmediatamente, me leyeron mis derechos, un policía se quedó conmigo mientras los otros entraban al cuarto de abuelo. Escuché sus gritos llamando a los paramédicos, escuché cuando uno de ellos dijo, Dios mío, ¿qué le hizo? Luego escuché silencio, un silencio largo. Uno de los policías había encontrado los cuadernos, los estaba leyendo. Después de varios minutos, ese policía salió del cuarto. Era hombre de unos 50 años, se veía pálido, temblaba ligeramente. Salió de la casa sin decir palabra. A través de la ventana lo vi caminar hacia su patrulla. Se sentó en el asiento del conductor, se inclinó hacia adelante y puso su cabeza entre sus manos. Lo vi llorar. Sus hombros se sacudían. Lloraba como no había visto llorar a un adulto. Después de 20 minutos, otro policía salió a buscarlo. Hablaron. El policía que había llorado señalaba hacia la casa, hacia los cuadernos. Decía algo sobre 9 años y 347 veces y calificaciones. Más tarde supe que ese policía era abuelo de 2 nietos, un niño de 8 y uno de 10. Cuando leyó las entradas del cuaderno de mi abuelo, cuando vio cómo había documentado sistemáticamente 9 años de violaciones de su nieto con lenguaje pedagógico, cuando leyó entradas sobre darme calificaciones por ser violado, se imaginó a sus propios nietos, y se rompió. Me llevaron a la estación, me interrogaron durante horas, les conté todo, desde la primera lección cuando tenía 7 hasta el plan de abuelo de crear programa con múltiples estudiantes. Les pedí que revisaran los cuadernos, que leyeran cada entrada, que entendieran que yo no había inventado nada, solo había devuelto exactamente lo que recibí. La investigación confirmó todo. Los cuadernos eran auténticos, 347 entradas documentando 9 años de violaciones presentadas como educación sexual, el cuaderno de Matías con 5 lecciones ya completadas, la lista de otros 4 niños objetivo. Entrevistaron a Matías, el niño con ahora 9 años. Confirmó que abuelo lo había educado varias veces, que le dolía, pero abuelo decía que era parte de aprender. Contactaron a los padres de los otros 4 niños de la lista, los alertaron. Los niños fueron evaluados, ninguno había sido tocado todavía. Abuelo estaba en fase de preparación con ellos. Mi abuelo sobrevivió, está en hospital de prisión ahora. Las heridas físicas sanaron, pero está roto. Psicológicamente, no habla, apenas come. Los guardias dicen que llora constantemente. Yo enfrenté cargos de violación agravada, secuestro y agresión. El caso fue a juicio. Fiscalía argumentaba que cometí acto brutal y premeditado de violación, 8 horas de tortura sexual a hombre de 68 años, que planeé todo, que tuve tiempo de cambiar de opinión, que elegí continuar durante 8 horas. Defensa argumentaba que fue acto desesperado bajo trauma extremo, que 9 años de violación sistemática documentada como educación combinado con descubrimiento de nuevas víctimas. Creo urgencia de proteger a esos niños de la única forma que vi posible. Los cuadernos se presentaron como evidencia. El fiscal tuvo que leer entradas en voz alta en corte abierta. Lección 1. Yuri, la edad 7 años, 4 meses, primera experiencia, resistencia esperada. Llanto normal para primera lección. Progreso, satisfactorio. Lección 47. Yuri, la edad 9, hoy enseñé técnica avanzada. Lloró mucho, pero el llanto es parte del proceso de aprendizaje. Calificación B. Lección 203. Yuri, la edad 13, estudiante ahora acepta proceso educativo con mínima resistencia. Calificación A. El jurado escuchaba en silencio absoluto. Varios miembros lloraban. No era solo violación, era violación documentada como currículo escolar, con calificaciones, con evaluaciones de progreso, con plan de 9 años. También presentaron el cuaderno de Matías, mostrando que abuelo estaba replicando exactamente el mismo programa con otro niño, y la lista de 4 niños más que planeaba educar. Trajeron expertos, psicólogos especializados en trauma. Uno explicó concepto de justicia.
Correctiva. Como víctimas de trauma extremo, a veces buscan infligir exactamente el mismo trauma a sus abusadores como forma de procesamiento. Uriel no improvisó, dijo el experto. No inventó nuevas formas de violencia, replicó metódicamente cada lección que sufrió. Leyó cada entrada del diario antes de ejecutarla. Quería que su abuelo supiera exactamente qué lección era, que experimentara precisamente lo que había infligido. Otro psicólogo testificó sobre el efecto de abuso presentado como educación. Cuando violación se presenta como pedagogía, explicó. Crea confusión cognitiva extrema. El niño no puede procesar que está siendo abusado porque se le dice constantemente que está siendo educado. Ver calificaciones por ser violado. Ver plan quiquiale de tu propia violación durante 9 años. Es uno de los traumas más complejos que he estudiado. Matías y su madre testificaron. La madre lloró diciendo que había confiado en el vecino amable que se ofreció a ayudar, que nunca sospechó que estaba violando a su hijo bajo pretexto de educación. Matías, con 9 años, apenas podía hablar. Solo dijo que el señor Mauricio le hacía cosas que dolían, pero decía que eran lecciones importantes. Mi defensa argumentó que mi acción, aunque brutal, detuvo a abuelo antes de que victimizara a 5 niños más, que durante investigación policial normal. Abuelo habría tenido semanas o meses de acceso continuo a esos niños. El jurado deliberó 6 días. Me declararon culpable de violación agravada con circunstancias atenuantes masivas. La jueza me sentenció a 7 años en centro de menores. Durante la sentencia dijo, señor Uriel, lo que hizo fue violación brutal. 8 horas de violencia sexual contra hombre de 68 años. La ley no puede permitir que víctimas repliquen exactamente el abuso en sus abusadores sin consecuencias. Hizo pausa, pero después de leer el cuaderno de su abuelo, después de ver 9 años de violaciones documentadas como lecciones con calificaciones, después de entender que planeaba hacer lo mismo con 5 niños más, entiendo la desesperación que lo llevó a actuar. Ojalá hubiera encontrado otra forma, pero entiendo por qué sintió que esta era la única manera de detenerlo permanentemente. Golpeó el mazo. 7 años elegible para libertad condicional después de 4 años y medio. Mi abuelo fue sentenciado a 40 años por violación agravada de menor, abuso sexual infantil sistemático y planificación de abusos futuros. No sobrevivirá la sentencia, y en prisión. Los que abusan de niños son objetivo constante. Ya lo han atacado 3 veces. Los guardias no pueden protegerlo todo el tiempo. Llevo 2 años cumpliendo mi sentencia. Me quedan 5 años. Probablemente 2 y medio si sigo con buen comportamiento. Estoy en terapia intensiva, trabajando en procesar 9 años de violación presentada como educación. Es complicado porque mi cerebro aprendió a asociar violación con aprendizaje. Abuelo me condicionó a ver mi abuso como progreso educativo. Desaprender eso es proceso largo y doloroso. También proceso lo que hice. 8 horas replicando su abuso, leyéndole sus propias entradas mientras las ejecutaba. Los terapeutas me preguntan constantemente si me arrepiento del resultado. No. Abuelo está en prisión. No puede violar a más niños bajo pretexto de educación. Matías y los otros 4 están a salvo. Eso vale lo que sea que me pase a mí. Del método es más complicado. Parte de mí sabe que fue brutal, que cruzó líneas morales serias, que técnicamente me convertí en violador, pero otra parte siente que era la única forma de que realmente entendiera. Palabras no habrían sido suficientes. Mostrarle los cuadernos no habría bastado. Necesitaba sentir en su propio cuerpo exactamente lo que hizo durante 9 años. Necesitaba experimentar cada lección que documentó tan cuidadosamente. Y ahora lo ha experimentado. Y va a recordarlo cada día del resto de su vida. Mi caso generó debate nacional. Grupos de víctimas argumentaban que fue justicia correctiva, que abusadores deberían experimentar exactamente lo que infligen, que es la única forma real de que entiendan. Otros argumentaban que legitimiza venganza violenta, que normaliza que víctimas se conviertan en perpetradores, que justicia debe ser procesual, no personal. Hubo protestas afuera del juzgado. Algunos pedían mi liberación, otros pedían sentencia más dura. La iglesia local hizo campaña para mi liberación temprana. Las familias de Matías y de los otros 4 niños escribieron cartas al juez pidiendo clemencia. El caso también reveló algo más amplio. Durante investigación encontraron que abuelo tenía contactos, otros maestros jubilados, otros educadores que creían en educación sexual práctica con menores. Era re pequeña pero existía. 3 hombres más fueron arrestados. Todos tenían cuadernos similares. Todos documentaban violaciones como lecciones. Todos tenían planes curriculares. Mi caso ayudó a desmantelar esa red. Matías está en terapia, procesando las 5 lecciones que sufrió antes de que yo actuara. Está mejorando. Su madre dice que tiene pesadillas pero está sanando. Los otros 4 niños de la lista están bien, nunca fueron tocados. Sus padres ahora son más cautelosos sobre quién cuida a sus hijos. Eso me da paz.
Saber que 5 niños no tuvieron que pasar por 9 años de lo que yo pasé. El policía que lloró en su patrulla vino a visitarme hace 6 meses. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que no había podido quitarse de la cabeza las entradas de ese cuaderno. Me dijo que tiene 2 nietos. Cuando leyó lección 1, Yuri a la edad 7 años, 4 meses, se imaginó a su nieto menor, que cuando leyó sobre calificaciones por ser violado, pensó en las calificaciones escolares que sus nietos traían orgullosos a casa. Salí de esa casa y lloré como no había llorado en décadas, me dijo, no solo por lo que te hizo, sino por cómo lo documentó, como si fuera algo normal, pedagógico, con calificaciones y evaluaciones. Me agradeció, dijo que, aunque mi método fue brutal, salvé a esos 5 niños, que el sistema judicial habría tardado meses, que durante esos meses, tu abuelo habría tenido acceso a todos esos niños. No sé si me hizo sentir mejor o peor, pero fue algo. Esta es mi historia, la historia del chico de 16 años que violó a su abuelo durante 8 horas usando exactamente los métodos documentados en el cuaderno de lecciones educativas del abuelo. La historia que hizo llorar a un policía cuando leyó 9 años de violaciones presentadas como currículo escolar con calificaciones. Si te impactó, dale me gusta al video. Es el botón de pulgar arriba debajo. Y si quieres escuchar más historias reales como esta, historias de gente que ha sobrevivido cosas inimaginables, suscríbete al canal. Solo dale al botón de suscribirse. Déjame saber en los comentarios qué piensas. ¿Fue justicia correctiva o venganza bruta? ¿Es aceptable replicar exactamente el abuso en el abusador? ¿Los 7 años son justos o deberían haber sido más o menos? ¿Entiendes por qué lo hice? ¿Has vivido algo similar, aunque sea remotamente? Cuéntamelo. Este es un espacio seguro para compartir. Y si tienes tu propia historia que quieras que contemos, escríbela en los comentarios. La leeremos. Todas las historias merecen ser escuchadas. Perdón si el video fue muy largo, muy intenso, muy perturbador. Pero estas experiencias no se pueden condensar. No se pueden suavizar. Hay que contarlas completas, con todos los detalles horribles, para que la gente entienda cómo alguien llega a hacer lo que yo hice. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por no juzgar sin conocer toda la historia. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Si es que todavía quieren verme después de esto, y si están pasando por algo así, si alguien está violándote bajo pretexto de educación, si alguien está documentando tu abuso como si fuera currículo escolar, si alguien te está poniendo calificaciones por ser abusado, busquen ayuda, hablen, griten, no esperen 9 años como yo. No dejen que llegue al punto donde replicar 8 horas de violación parezca la única forma de salvar a otros niños, porque una vez que cruzas esa línea, todo cambia, y no hay vuelta atrás. Cuídense, y recuerden, los monstruos más peligrosos son los que documentan sus crímenes y los llaman educación.